Hola, hola, estimados colegas y amigos que nos acompañan a través de la plataforma de EFIFAT Cursos, Tu Mejor Impulso. Vamos a revisar lo concerniente en cuanto al tratamiento fiscal de constructoras, por lo que hace al tema de facilidades y estímulos. Y yo quiero empezar por lo más importante, definir y entender el tipo de actividad económica que pues realiza de por sí una constructora. ¿Por qué lo comento? En la práctica nos ha tocado ver que se tiende a confundir la actividad económica que realiza una constructora con la que realiza una inmobiliaria o un desarrollador inmobiliario. De entrada, debiéramos tener claro que una constructora va a prestar servicios. ¿En qué van a consistir estos servicios? En edificar o en construir obras. Y es que tenemos dos vertientes, ¿no? Por un lado tenemos la figura de la obra pública, por el otro el de la obra privada. Específicamente tratándose de obra pública, tenemos una ley de obras públicas y servicios, y dependiendo del estado o entidad federativa, vamos a tener una ley de obras. Ya hablando a nivel particular, a nivel privado, pues aplicaría en todo caso el Código Civil que fuera aplicable a cada entidad federativa. En lo que así respecta, pues inclusive el Código de Comercio, pero en cuanto a tema de regulación, en cuanto a tema de qué requisitos, qué características, con qué sí o con qué no, cómo es que debemos cumplir, pues vamos a tener el reglamento de construcciones, leyes de desarrollo urbano, ambiental y de vivienda. Y pues otra situación muy comentada a nivel de lo que es el tema contable, el tema fiscal, pues es el tipo de contratación. El usual, el que mayoritariamente se maneja incluso por gobierno, es el contrato de costos o precios unitarios. ¿Por qué? Porque permite manejar cierta flexibilidad, porque de alguna manera se va viendo tangible lo que el que provee los servicios de construcción, pues va avanzando, ¿no? Eh, Habitualmente en este tipo de contratos, la obra se segmenta por fases o etapas, y conforme se va avanzando en cada fase, en cada etapa, conforme yo le voy entregando a quien me contrató un avance o una unidad de trabajo, una unidad de obra, pues me va liberando también pagos, ¿no? Digamos que es tangible, ¿no? O sea, si te voy pagando, no me voy a esperar a que termines el inmueble para pagarte, pero yo también voy viendo de manera tangible, eh, pues los avances de cada fase o cada etapa de la obra, lo cual también implicaría otra situación importante, ¿no? A diferencia de otro tipo de contratos como el de precio fijo o alzado, yo comentaba hace un momento que esta contratación es de carácter flexible, porque en un precio fijo o alzado, el valor de la obra, más allá de cualquier situación interna o externa, ya no va a variar. O sea, aquel que maneja un tipo de contrato por precio fijo o alzado, fíjate que lo que yo te hice de propuesta económica, lo que yo te coticé vía diseño, vía presupuesto, pues esa cantidad es la que es, ¿no? Si en el inter del proyecto de construcción, pues hay algún error mío o hubo algún error tuyo, digo, puede haber una combinación de diversos hechos. Si el material de construcción se encarece, ¿sí? Si de pronto a lo mejor viene alguien, nos clausura la obra, en fin, pueden pasar un sinfín de situaciones, ¿no? En todo momento el riesgo va a ser para el contratista, porque él ya se comprometió, él ya acordó y dejó el precio fijo o alzado en una cantidad que va a permanecer básicamente fija. En contraparte, el contrato de precios unitarios está en todo momento abierto a ajustes, a ir proyectando, ir presupuestando sobre cada fase, sobre cada unidad de la obra. Por eso les comentaba que es un tanto cuanto más flexible, ¿no? Y es el que habitualmente se maneja. De hecho, los momentos de acumulación que contempla la ley de ISR, ahorita que lleguemos al tema fiscal,
pues prácticamente va en pos de eso, ¿no? De ir mostrando al cliente avances en la ejecución del trabajo, de que conforme vamos avanzando, pues de igual manera el cliente nos va liberando pagos y pues digamos que es el día a día de la industria, ¿no? No es el único contrato, tampoco los que tengo aquí implica que sean los únicos tipos de contrato, pero digamos que son los más socorridos y el que más destaca es precisamente el contrato de costos o de precios unitarios. En materia fiscal, estamos en igualdad de circunstancias. Vamos a notar, y voy a pensar en personas morales, ¿eh? No porque discrimine, no porque desdeñe a las personas físicas o incluso al reciclo persona moral, pero yo les puedo comentar algo, ¿no? Apenas en otra capacitadora que estamos promoviendo algún curso de una actividad económica específica, creo que era agencias de viaje, y que nos preguntaban que íbamos a abordar también, si íbamos a abordar también persona física y reciclo persona moral, ¿no? Realmente digo, no sé cuál sea la opinión de ustedes, pero pues yo no le veo mayor complejidad. A diferencia del reciclo, en el título segundo, que habitualmente le llamamos régimen general, aunque no solo está el puro régimen general, si no me creen, abran su ley, échenle un ojito al título segundo, y si bien entendemos que el título segundo es el régimen general, vamos a ver más adelante que tiene un capitulado con regímenes especiales de tributación. ¿Cuáles son esos regímenes especiales? Pues actividades del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Tenemos el régimen de los agaspe o de los agapes, para que no se me vaya a pelear nadie, no se vaya a sentir nadie herido. Tenemos el régimen de transportistas o de los coordinados. Tenemos sistema financiero, el régimen opcional para grupos de sociedades, en fin, ¿no? Y sin embargo, en cuanto a tema de esta actividad económica, pues tenemos un campo estéril. No tenemos un capítulo, un régimen o un apartado especial para la construcción. Sin embargo, aquí viene el spoiler, aguas. A pesar de que la construcción y en general todos aquellos contribuyentes que celebren contrato de obra, y me refiero a obra inmueble, no tienen un régimen específico, vamos a ver que el régimen general, a razón de algunos artículos, algunos apartados de ciertos artículos, pues sí prevé un tratamiento distintivo o un tratamiento diferenciado para este tipo de contribuyentes. ¿Sí? Razón de ello es voltear a ver el tema de facilidades, el tema de estímulos, pero esa es la realidad, no tenemos el régimen de las constructoras. Ahora, todo esto lo estamos mencionando en título 2. Yo, por poner algún ejemplo, les podría decir que un contribuyente que celebra contratos de obra inmueble no acumula sus ingresos como cualquier otro contribuyente simple mortal. Y si bien de primera mano pareciera que deduce como cualquier otro contribuyente de a pie, pues vamos a ver que tenemos una facilidad ya casi casi tirándole estímulo, que en el propio artículo 30 de la ley, tratándose de igual manera contribuyentes que celebran contrato de obra inmueble, incluso me abarca también desarrolladores inmobiliarios, no hay que decirlo, y hay esta chance o esta posibilidad de deducir erogaciones estimadas. Entonces, repito, así como en las NIF no tenemos una NIF que específicamente me diga cómo evaluar, cómo reconocer la información financiera de una constructora, pues en materia del título segundo, lo que muchos conocemos como régimen general, de manera genérica,
pues vamos a ver que tampoco tenemos un apartado, un capítulo o un subrégimen especial. Sin embargo, muy connotado es, muy distinguido, que este tipo de contribuyentes no se tratan igual que los demás contribuyentes. Ahora, esto es en título 2. ¿Qué pasa si me voy al título cuarto o me voy al título séptimo? Título cuarto, personas físicas. Título séptimo, estímulos fiscales. Rara y tristemente, pero el reciclo de persona moral está en el título séptimo. Pues que ahí no tenemos ningún trato diferenciado. ¿A poco una persona moral que sea reciclo, si realiza una actividad como la construcción, va a acumular de manera distinta el ingreso? No importa la actividad económica, seas constructora o seas cualquier otra actividad, el reciclo persona moral acumula el ingreso hasta que lo percibe. Misma suerte tenemos con la persona física de actividad empresarial. Otro tema importante y destacable, estimados, a nivel de deducciones. Si yo como reciclo persona moral o como persona física de actividad empresarial soy constructora, ¿hay algún tipo de cambio en cómo deduzca? Al final del día, salvo por el tema de la deducción de activos fijos, como persona física de actividad empresarial y como persona moral del reciclo, pues únicamente voy a deducir lo efectivamente erogado. ¿Tendremos un tratamiento distinto por ser constructoras? Vamos con la persona física en lo específico, actividad empresarial y profesional. Pregunta, ¿puede aplicar deducciones personales en la declaración anual? Sí, ¿no? ¿Le afecta en algo que sea constructora para aplicar deducciones personales? Pues no. Y es una constante, ¿no? Eh, Soy de los pocos ponentes, o me lo han dicho, ¿eh? No crean que yo me estoy echando flores solito, pues que se atreve a explorar de pronto actividades económicas que no son así como muy recurrentes, ¿no? No me meto a fondo porque tampoco, pues me refiero a mí como especialista en cierto tipo de actividad económica, ¿no? Pero si volteamos a ver el estándar financiero de las NIF, y si la NIF d uno, la NIF d dos se aplica indistintamente para cualquier entidad económica, ¿qué me impide asesorar a una empresa en materia de NIF? Si yo conozco la ley de renta y nunca termina uno de conocerla, nunca termina uno de aprender y en algún punto admitir, fíjate que hace 2 años de este párrafo yo lo veía así, pero ahora a lo mejor conforme al estudio, conforme a compartir o debatir con colegas en la comisión de algún colegio, alguna asociación, ah, caray, fíjate que nunca lo había visto desde ese ángulo, ¿no? O sea, no puedo llegar y decirte, soy especialista de la ley de renta de la A a la Z, pero creo que me defiendo, ¿no? Obviamente, pues si tú vienes a mí como constructora, que entiendo que en cuanto a regulación y en cuanto al compliance, ahí la llevas, que esto tampoco me quita la responsabilidad, ¿no? Obviamente, si yo voy a atender un sector específico, algún tipo de actividad económica, pues como mínimo tendría que empaparme, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo tenía entendido que se requiere una licencia para empezar a construir, que se necesita un permiso de esto. Ok, sin lío, te la compro, la construcción de casa habitación está exenta, pero pues hay que voltear a ver el permiso, ¿no? Hay que voltear a ver las regulaciones.
Una problemática que tiene el asesor de negocios o el asesor fiscal es cuando únicamente se pone a asesorar con base en la pura ley fiscal, ¿no? Pero volviendo al punto que ponía sobre la I, doy algún curso de alguna actividad rara, no rara porque no exista, sino porque no se atiende mucho a nivel capacitación, a nivel asesoría. Y la primera pregunta de a pie es, ¿contador también va a compartir de reciclo persona moral y de persona física actividad empresarial? Ya nada más lo que atiné a responder en una capacitadora, oye, hay uno interesado, pero me pregunta que si vas a ver esto. Pues vamos a hacer mención, vamos a indicar a lo mejor algún punto de contraste, pero de eso a meterme de lleno, ¿qué sentido tendría que diera un curso yo de constructoras de actividad empresarial o de persona moral reciclo? Si nada cambia, los ingresos los acumulan igual, las deducciones las aplican igual, y la persona física, sin importar su actividad económica, pues al final del día tiene la posibilidad de aplicar deducciones personales. Entonces, al punto que quiero llegar, estimados, la carnita para asar, toda la diversidad de lo que pudiera ser irnos por la derecha, por la izquierda, hay esta chanza, no, por aquí no es. Todo esto lo va a tener el título 2, porque son momentos de acumulación distintos, porque son formas de deducir distintas y porque no aplica el denominado flujo, ¿no? La efectiva percepción y la efectiva erogación. De hecho, a nivel de base gravable, nótese que pues este sector no tiene una base gravable específica de constructora, sino como cualquier persona moral, va a determinar su resultado fiscal al término del ejercicio. Mediante una declaración anual, va a manifestar el impuesto causado, aplicando la fórmula, el procedimiento del artículo 9, la base gravable que obtenga, aplicándose la tasa corporativa del 30%, y contra ese impuesto que se tenga a cargo, pues se va a acreditar todo lo que haya que acreditar. Desde tema de estímulos, ISR pagado por alguna otra parte, pagos provisionales, retenciones, para que al final de sumas y restas tengamos o una cantidad a cargo o una cantidad a favor. Saludos, Otoniel. Partiendo o tomando como punto de partida, como punto base, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, nos atrevemos a presentarles, a proyectarles este tipo de radiografía. Me queda muy claro que el artículo 5A, cuando refiere a la figura de los beneficios fiscales, no lo hace de manera amplia o genérica. Finalmente yo lo entiendo que lo hace en relación con la figura de lo que se llama o denomina razón de negocios, la denominada cláusula antiabuso, que luego este mismo concepto de beneficio fiscal lo toma prestado o se basa en ello la figura de los esquemas reportables. Tanto el artículo 5A como la figura de esquemas del artículo 197, 198, 199, toda esa reglamentación reposa en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, pues en función de lo que ampliamente integra el concepto de beneficio fiscal, y a razón no tanto de un tema teórico o de un tema doctrinario, sino más bien de un tema estadístico. O sea, lo que la realidad me arroja, yo voy a segmentar este tratamiento diferenciado en tres rubros. El primer rubro va a ser beneficios fiscales, el segundo van a ser facilidades y el tercero van a ser estímulos.
Nótese que beneficio fiscal abarca y contempla dentro de sí la figura de las facilidades y la figura de los estímulos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que para efecto del artículo 5A del Código se considera beneficio fiscal cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Si nos metemos más a fondo, si escudriñamos o desentrañamos el artículo 5A, pues vamos a encontrar que se entiende por beneficio fiscal cualquier deducción, disminución, exención o sujeción, aplicación de deducciones, cambio de régimen, etcétera, ¿no? Por eso beneficio fiscal incluye como parte de sí o dentro de la figura de facilidades y de estímulos, ¿sí? Conta, pero usted mismo está diciendo que es para efecto del 5A. Pues sí, pero estamos viendo una clase de tema de beneficios, de facilidades, estímulos. No nos va a hacer daño porque ya lo dijo el artículo 1 del Código Fiscal, ¿no? Las disposiciones normativas que prevé este códice tributario se van a aplicar en defecto de la propia ley, ¿no? Yo veo un poquito complejo que en la ley de renta, en la ley del IVA, tengamos clara la figura de un beneficio fiscal, de que es una facilidad, que es un estímulo, que si hablamos de reducción, eliminación o diferimiento de contribuciones, entonces pues creo que más que perjudicarnos nos abona, ¿no? Ahora, yo les dije que no me estoy basando en una teoría, no me estoy basando en un investigador, en un doctrinario o en los conceptos ahí que ortodoxamente maneja el derecho fiscal. Yo me voy, no lo quisiera llamar a la costumbre, ¿no? Me voy a la estadística. Habitualmente, ¿dónde encontramos facilidades, ya sea para cierto tipo de régimen o para cierto tipo de actividad económica? Y yo solo tengo de dos sopas, ¿eh? Las facilidades, no me baso en ningún autor, en ninguna investigación. Sé que esto puede resultar en algún punto sesgado, ¿no? Pero voy en el día a día de mi práctica. Las facilidades, pues habitualmente las encuentro en la ley. Hace unos minutos comentaba que la propia ley nos provee un régimen para sector primario, un régimen para transportistas o coordinados, sistema financiero, grupos de sociedades, y una característica en común que tienen todos estos, vamos a llamarles subregímenes, es que ninguno tiene el mismo tratamiento que el régimen general. Por eso se manejan en capítulos por separado. Y finalmente, las facilidades o beneficios que pudieran derivar para estos sectores, estos regímenes especiales de tributación, vienen como parte de un procedimiento de ley. Aunque no está prohibido, y en la práctica también lo hemos visto, la idea de la estadística es que siempre jala datos de lo tangible de lo real, pues también estas facilidades se complementan con algunas disposiciones o reglas de carácter general. Llámese resolución miscelánea fiscal, llámese resolución de facilidades administrativas, ¿sale? Pero esto está contenido ya sea en la propia ley o a través de disposiciones de carácter general. O sea, no se presenta, no lleva el título ni una marquesina donde diga estímulo, ¿no? Decreto de estímulos, no. En el caso de la construcción, avisorábamos, no hay un régimen específico, pero ¿qué te crees? De una vez te voy diciendo que los ingresos y en todo caso las deducciones, porque tampoco es obligatorio, ahorita lo vamos a ver, pues sí tienen un tratamiento diferenciado de cualquier otro tipo de actividad económica.